Buenas noches, hermanos. Que el Señor Jesús los bendiga. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Dios Hola, le bendiga. pastor. Buenas Mira, noches. Buenas Bendiciones, noches. hermanos. Odi, Zenaida, Evelyn, Abigail, Hola, James, buenas noches. Familia López, hermana Karina, Daniela, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Gracias a Dios, bien. Tenemos frío, papá. Hay Bendiciones. frío por aquí. Buenas noches, Dios le bendiga, pastor, hermanos. Es muy friolentos son. Y esta niña sigue luciendo su corte de pelo. ¿Ah? Bueno, está bueno. ¿Y ahora? Bueno. Se cree enfermera, papá. Bueno. De la JAI. Ok. Bueno, empecemos orando para poder comenzar, porque la vez pasada sí nos agarró el tiempo. Así que oremos y empezamos. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios todopoderoso. Señor Jesús, venimos delante de ti, pidiendo, Señor Jesús, de tu misericordia, pidiendo, Señor Dios, que nos ayudes, que nos bendigas. Oh, papito lindo, que tu Santo Espíritu crezca en nosotros, Padre, que tú, Señor Jesucristo, crezcas en nosotros, Padre, y que nosotros podamos, Señor Dios, menguar. Que el hombre viejo que hay en nosotros, papito lindo, oh Señor Dios, sea Padre Santo, clavado en la cruz y sea reducido a la impotencia. Oh Señor Jesús, te pedimos que nos perdones, que nos ayudes. Nos conoces por nombre, conoces lo que hay en nuestro corazón, nada te es oculto, Señor. Aún, papito lindo, nuestros pensamientos, Padre, no te son ocultos, papito lindo. Te rogamos, buen Dios Todopoderoso, que por favor tengas misericordia de nosotros y que tu mano santa arranque de nosotros lo que no te agrada, que tu bondad nos conduzca al arrepentimiento. No te pedimos pruebas, sino te pedimos que tu poder precioso nos perfeccione, Jehová Dios. Te pedimos perdón por todo con lo cual te hayamos ofendido, aun aquello que escapa a nuestra capacidad de comprender que te ofende, o aquellas cosas que entendemos y que a nosotros nos gustan, Señor Dios, perdónanos, papito lindo. Cámbianos, necesitamos, oh Jehová, de tu ayuda, papito lindo, en el nombre de Jesús. Y para eso invocamos la sangre de Jesucristo, la cual nos cubrimos con la bendita y preciosa sangre de las heridas, de esas heridas en tu frente, en tus manos, en tu costado, en tu espalda, en tus lomos, Señor, en tus piernas. Brotó esa sangre preciosa con precio de sufrimiento para nosotros. Esa sangre del Cordero de Jehová Dios sin mancha, le invocamos, nos cubrimos con ella para poder acercarnos a tu presencia y poder, Señor, pedir de ti bendición, que podamos, Señor, entender, lindo, para que podamos, Dios Todopoderoso, dar fruto al 100 por 1 y en su momento poderle te decir, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Ayúdanos, pues tú, ya que nos has perdonado, nos has justificado, ayúdanos en nuestro perfeccionamiento para poder llegar a aquel día delante de tu presencia con gozo, Señor Jesús. Te pedimos que sigas bendiciendo la vida de nuestro apóstol, tu siervo Sergio Enríquez, que bendigas a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, oh sí Jehová Dios, y aún a sus bisnietos. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entremos en materia. Le voy a compartir y ahí estamos. Ok. Muy bien, fíjese bien, ¿se acuerda que estuvimos platicando el martes
de que nosotros teníamos que entender. Y como vemos en Mateo 16:9, que el Señor Jesucristo reprende a sus apóstoles porque Él les quiere explicar acerca de la enseñanza de los fariseos y lo que ellos tenían que entender a ese respecto. Pero ellos no logran entender lo que les quiere decir de primas a primeras. Y entonces Él le pregunta, ¿no entendéis aún? ¿Ok? Y entonces, recuérdese que vimos que ese entendimiento, que no es la única palabra para decir entender en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento, pero esa palabra que se escribe noieo, son cosas que en ese aspecto tenemos que entender. Es la levadura de los fariseos, tenemos que entender las señales y los milagros, tenemos que entender qué es lo que contamina el hombre, tenemos que entender el tiempo de la abominación desoladora, tenemos que entender el misterio de Cristo, tenemos que entender cómo fue hecho el universo, tenemos que entender las estaturas a las cuales nosotros estamos llamados a alcanzar. Ok, y entonces, y platicamos acerca principalmente de la levadura de los fariseos, y ahí nos detuvimos, ok. Ahora, yo quisiera que platicáramos no de otra cosa que tenemos que entender, sino que habláramos un poquito de esto, de entendéis, porque aquel eunuco estaba leyendo cuando se le pone a la par Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Entonces, el Señor Jesucristo les tiene que decir, aún no entendéis, como diciendo, ya debieran entender, ya es mucho. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo vamos a lograr a llegar a tener entendimiento. Salomón, después de que el Señor se le aparece en sueños, después de que él había presentado 1000 holocaustos en Gabaón, se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras. Y la mayoría de versiones le dicen que quiere sabiduría, otras que quiere entendimiento, pero el original dice un corazón que sepa escuchar. Entonces, podemos comprender que el entendimiento, la sabiduría, procede de un corazón que sabe escuchar. Pero no solamente de allí, sino nosotros tenemos varias herramientas, tenemos varias cosas que Dios nos dejó para entender y que tenemos que poder ir comprendiendo esto para que en su momento podamos ver por qué no entendemos. Entonces, déjeme buscarle unos versículos para ver si me doy a entender. Fíjese bien, ¿entendéis? Fíjese bien, ¿qué necesitamos nosotros para entender? Este versículo lo vimos hablando acerca de los fariseos, pero hoy quiero detenerme solo en esta parte del versículo. Y llamando junto a sí a la multitud, les dijo, oíd y entended. Entonces, obviamente, tengo que entender, valga la redundancia, que el entendimiento, esta palabra ahí es no y ello, que el entendimiento está relacionado con el oír. Está relacionado con el oír. Para que yo pueda entender, tengo que oír. Ahora, mire este versículo. Perdón, mire, esa palabra oír es esa palabra que en el griego se dice akouo. Hay otras dos palabras para oír.
Yacohuo quiere decir oír, pero también quiere decir obedecer. Entonces yo tengo que comprender que para entender hay dos cosas que yo tengo que hacer. Una es oír y la otra es obedecer. Si yo obedezco, voy a llegar a entender. Muchas veces, y tal vez yo me voy a ministrar es algo de los hombres padecemos y sufrimos, es que algunas veces damos alguna instrucción en nuestra casa, pero las esposas siempre quieren una explicación para poder hacer lo que uno está dando una instrucción. Y yo no estoy diciendo que no hay que darle explicación, pero a veces es complejo, porque hay situaciones en las cuales no da tiempo para la explicación. Si usted se pone a explicar qué es la orden que está dando, pasa el momento de hacer las cosas y ya no se hacen. Entonces el Señor nos habla y nosotros, si oímos, tenemos que obedecer. Le voy a poner un ejemplo con la Biblia para que no crea que estoy hablando mal de las mujeres. Fíjese bien. Ahí está Abraham. Y Dios le dice, vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te voy a decir. Ok, en el ejemplo que yo le estoy poniendo, a Abraham no le dijo, va, voy, pero si me decís a dónde me vas a mandar. Si me dices cuál va a ser mi transporte. Si me dices cuáles son las señales donde voy a llegar. Si va a haber frío porque necesito llevar ropa de invierno o si va a haber calor y tengo que llevar calzoneta. No, Abraham le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a un lugar donde yo te voy a decir. Y aunque no obedeció completamente, porque después de decirle eso, él salió de la tierra de Ur de los Caldeos con su familia. Fue hasta después que dejó a su papá y todavía no obedeció. Se llevó a Lot. Y fue hasta más adelante, cuando se separa Lot de Abraham, que Dios le dice, ok, mira para hacia todos lados. Esta es la tierra que te voy a dar. Hasta ahí le explica. Hasta que él obedeció, él le dice, mira todo eso, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, al poniente, a donde te alcance ver. A eso te voy a dar. Ok, entonces nosotros a veces tenemos que, para poder llegar a entender, primero tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Entonces, para poder entender, tengo que ser obediente. Muy bien, ahora miremos ahora el oír. Fíjese bien, mire qué interesante. Para poder entender, tengo que obedecer. Para poder tengo que oír. Ahora, mire este versículo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, ¿qué necesito para poder oír? Necesito oídos. Necesito el oído, cuando, obviamente, para poder oír, que es una maravilla. Usted tiene sus orejas, algunos grandes, algunos chiquitos, algunos medianos. Usted tiene sus orejitas, ¿ok? Y las orejas no le sirven a las hermanas solo para ponerse aretes, ¿ok? Ni como le sirven a los elefantes, porque ahí es donde ellos pierden calor, porque los elefantes no sudan. Entonces, no solo para eso. La función del oído es que yo le estoy hablando, usted está oyendo la bocina de su aparato ahorita. ¿Qué es lo que sucede?
pues mi voz viaja, pero no como voz, sino viaja como electricidad. Y cuando llega a su aparato, hace vibrar una membrana que al vibrar mueve el aire, pero vibra de tal manera que produce los mismos sonidos que yo estoy diciendo acá. Entonces, esa vibración, porque el sonido es una vibración, mueve el aire cerca donde usted está. Y esa vibración, su oreja, ¿ok?, la capta. Y entonces vibra. Y no solo la capta su oreja, sus huesos del cráneo también captan la vibración. Entonces, esa vibración viaja hacia adentro, mueve el tímpano mueve unos huesecitos que están atrás del tímpano, que hay que verlos con lupa si se quieren ver, 8 huesecitos en cadena, y esos topan en una membrana y detrás de eso hay algo que se llama el caracol y ahí lo que hay es líquido. Entonces, cuando llega el sonido, que es el aire empujado a diferentes frecuencias, golpea el tímpano mueve los huesecitos y los huesecitos empujan la membrana y el agua hace ondas. Y más adentro hay unas células que tienen unos pelitos que hacen así como que fuera un piano. Y cuando hacen como que fuera un piano, producen electricidad. Y esa electricidad viaja a su cerebro y su cerebro tiene la capacidad de poder reconstruir la onda sonora, lo que se movió en el aire. Es algo impresionante. Yo se lo puse así en trocitos y plasticina, pero es algo impactante. Ok. Entonces, el que tenga oídos, todo su conjunto auditivo, para oír, que oiga. Ahora mire, y esa frase la repite, aquí estamos en Mateo 11:15. En Apocalipsis, el Señor dice, el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, que oiga. Entonces, ¿qué necesitamos para entender? 1, obedecer, ya hablamos. ¿Qué necesitamos para entender? Oír. ¿Qué necesitamos para oír? Oídos. Entonces yo aquí se lo pongo a ver en verde. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eso quiere decir, porque el Señor está haciendo una aseveración. El que tenga oídos para oír, que oigan. O sea que hay unos que tienen oídos, pero no son para oír. Hay quienes que tienen oídos y no los usan para oír o no pueden oír con sus oídos. Veamos, mire este versículo. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. Tienen oídos, pero no pueden oír, y entonces no pueden entender. Entonces, ¿qué necesito yo? Oídos que puedan oír. Eso es lo que necesito. Oídos que puedan oír. Porque si no tengo oídos que puedan oír, entonces no voy a entender. Más o menos como el refrán aquel que se usaba antes. Yo estoy muy asustado, en serio. La gente ya no entiende las palabras de antes ni las frases de antes. Pero bueno, las viejitas decían,
como oír llover. O sea, está el sonido y la gente no oye. Y la gente no oye. O como decían las abuelitas, vos puro chompipe, le decían. Por aquí te entra y por aquí te sale. No, no se queda en medio, no entendés. Eso era lo que le decían a uno. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos para entender? Oír. ¿Y qué necesitamos para oír? Oídos que puedan oír. Va. Ahora miremos esto. Fíjese bien. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír, oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Entonces eso me lleva, claro, él les está hablando a los fariseos, pero yo sí conozco de gente que oyendo no entiende, que al oír oiréis y no entenderéis. Entonces hay cristianos que oyen y no entienden. Oyen y no entienden. Ay, eso para uno de pastor, o cuando uno está enseñando, ay, eso lo hace sufrir a uno, porque uno trata de usar trocitos y plasticina. Se los pone de cabeza, se los pone de este lado, se les dice en griego, se les dice en hebreo, se los pasa chapín, le pone uno, ¿cómo se llama? Refranes, porque uno lo que quiere es que entiendan. Los que no entienden. Entonces, el que no entiende, yo tengo que hacer un diagnóstico. A pesar de que está oyendo, sus oídos no están capacitados para oír. Y eso dice la Biblia. Mire pues, ¿por qué? Estamos en el 14. ¿Por qué oyendo no entienden y viendo no perciben? ¿Por qué no entienden? Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se ha vuelto engrosado. Como su corazón se volvió insensible, con dificultad oyen sus oídos. Entonces no entienden. Y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón. Y se convierta y yo lo sane. Entonces, fíjese bien. Vamos por la primera parte. ¿Por qué tienen malos sus oídos? Porque su corazón está engrosado, se ha vuelto insensible. ¿Por qué se vuelve insensible el corazón de alguien? Primera causa de insensibilidad en la Biblia, la lepra, figura del pecado. Cuando a alguien le da lepra, el primer síntoma, antes de que le salgan la inflamación, las ronchas, antes que le salga eso, lo primero que mata, porque es una bacteria que se llama Mycobacterium leprae. También le dicen bacilo de Hansen. Está en la piel y lo primero que ataca y se pasa a vivir es en las raíces nerviosas donde uno siente dolor y sensibilidad. Entonces el que tiene lepra, usted le pone la mano en la estufa caliente y no siente dolor. Y la lepra es figura del pecado, porque el corazón de este pueblo ha sido insensibilizado por su pecado. Entonces, como se insensibilizó, con dificultad oyen sus oídos. Sus oídos están mal. Oye, pero están mal. Yo no sé si usted alguna vez
ha estado a la par de alguien que le cuesta oír? Usted habla y le dice, ¿qué? Ah, no le entiende. O sea, ok, no le entiende. Entonces, ¿por qué hay gente que no entiende? Porque a pesar de oír, sus oídos no han entendido. Ahora bien, yo lo paso a la parte de abajo, ¿ok? ¿Con qué se entiende? Con el corazón. Pero ¿por dónde le llega el entendimiento al corazón? Por los oídos. Alguien puede tener un corazón sano, pero si su oído está malo, no puede oír. Y entonces su corazón no entiende. Pero el problema es un círculo vicioso. Su corazón se volvió insensible, eso hizo que se quedara medio sordo y eso hace a que ahora su corazón no entienda. Ya no sale de donde está. Sigue en un círculo vicioso. Que no sale, ya no entiende, ya, ya no sale de chupar. Porque su oído ya no puede dejar las drogas porque no entiende, no puede entender que la Biblia dice que el que no provee para los de su casa es peor que un infiel. La fe negó y habla de fe y critica a otros por falta de fe. Pero a veces les dicen, no, lo que tenés que hacer es comprarle zapatos a tu esposa y a tus hijos. Y no lo hacen. Porque no pueden oír. Porque por alguna razón su corazón se volvió insensible. Otra cosa que vuelve insensible es el dolor. La gente que ha estado expuesta a mucho dolor se vuelve insensible. Su corazón se protege, ya no quiere sentir más y se vuelve insensible. Y entonces ya no puede oír. Eso no es que le entre por aquí, le salga por aquí, no se quede en medio. No, no, no. Ese dices, no oigo, soy de palo. Eso dice. Porque su alma se está defendiendo del daño que tantas veces le han hecho. Ya no quiere oír. Interesante, como dice el dicho. No oigo, soy de palo. Soy insensible. Interesante, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué necesito para entender? Necesito un oído sano. ¿Qué necesito para tener un oído sano? Un corazón sensible. ¿Y qué necesito para tener un corazón sensible? Que Dios cambie mi corazón y me ponga un corazón de carne, que sienta. Yo lo tengo que pedir. No entiendo. Tengo que ir con el Señor. A veces no es sabiduría lo que necesito al inicio. Lo que necesito es un corazón sensible que pueda escuchar y que sane mi oído. Y entonces puedo entender. ¿Qué necesito para entender? Que vamos bien. Obedecer. Necesito un oído sano. Necesito un corazón sensible. Eso necesito para entender. Pasemos a otro punto. Mire pues, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, entienda. El que lea, entienda. Entonces, ¿qué necesito para entender? Obedecer.
¿Qué necesito para entender? Un oído que pueda oír. ¿Qué necesito para que mi oído pueda oír? Un corazón sensible. 3 cosas. Agreguemos otra más. ¿Qué necesito para entender? Leer. Y entonces usted me va a decir, hermano, pero si leo y no entiendo. Entonces, veamos, ese lea, esa acción de leer. Esa palabra lea, de leer, en el griego se dice anaginosko. ¿Y qué quiere decir anaginosko? Conocer de nuevo, conocer con certeza, leer caracteres escritos. ¿Okay? Pero se traduce literalmente, conocer de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer para entender? Yo tengo que estar dispuesto a dar lo que yo creo para conocer de nuevo. Muchas veces nosotros tenemos doctrinas de donde nacimos como cristianos que nosotros decimos, así es. Y no es. Le pongo un ejemplo de una doctrina. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de la última tribu? ¿Ok? Cuando se habla de Dan, de la tribu de Dan, la religión evangélica tomó lo siguiente. Adán, cuando Jacob habla de él, que los llama a sus hijos ya cuando está muriendo y les dice, les voy a decir lo que va a pasar en el futuro, ¿ok? De Dan dice, serpiente en el camino que muerde los carretes del caballo y echa para atrás al jinete. Ok. En base a eso, ok, ellos dicen que Dan es figura de la serpiente y por lo tanto es figura del anticristo. Y entonces, ¿cómo en el libro de Apocalipsis, cuando se mencionan 12,000 de cada tribu, no mencionan a Adán? Dicen, ya vieron, Adán lo cortaron porque es figura del anticristo y aseguran que el anticristo va a salir de la tribu de Adán. Pero ahora viene el apóstol y nos da una perspectiva diferente en base a otra serie de elementos en las cuales podemos entender que Dan es figura de los arrebatados. Eso es conocer de nuevo. Eso es estar dispuesto a borrar mi cassette y decir, bueno, en realidad es lo que Dios dice al respecto. Pero si yo me quedo con lo que yo digo o creo y no me doy la oportunidad de volver a conocer de nuevo, entonces no voy a entender. Pero si cuando yo agarro la Biblia, boto toda mi doctrina y te digo, Señor, enséñame, entonces voy a entender. Leer de nuevo, conocer de nuevo. El que conoce de nuevo, que entienda. Pero miremos otra cosa. Ahora mire pues. Estamos hablando que para entender hay que leer. Hechos 8:30, Reina Valera contemporánea. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías. ¿Se acuerda? Felipe estaba en Samaria, Felipe
hace una tremenda campaña evangelística, se convierte toda Samaria, como 4,000 o 5,000 personas, llama a los apóstoles para que administren aquella nueva obra, y después de esto viene el Espíritu, lo toma y lo pone a la par de un carruaje donde va un eunuco, alguien que es muy cercano a una reina que se llama Candace, que es prosélito judío, que viene de adorar en Jerusalén, y entonces está leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces le dice él, ¿entiendes lo que lees, eunuco? Y el eunuco le dice, ¿cómo podría? Y esa palabra en el hebreo, en el griego, ¿cómo podría? Esa palabra podría, está diciendo, ¿cómo podría ser capaz? ¿Cómo podría tener el poder de entender si alguno no me guía? Esa palabra guía en el hebreo quiere decir enseñar, quiere decir mostrar el camino, quiere decir pastorear. ¿Qué necesito para entender? Leer. Necesito conocer de nuevo. ¿Ok? Necesito ser capaz. Necesito tener el poder del entendimiento. Y en el Antiguo Testamento está una fuerza que se llama Coach, que un versículo es la fuerza del entendimiento. Tengo que tener el poder de poder entender. Ok. ¿Y cómo alcanzo ese poder? Necesito a alguien que me enseñe. Necesito que el Señor me dé por su Espíritu Santo entendimiento. Pero necesito a alguien que me muestre el camino. Necesito que me pastoreen. Si yo no acepto el pastorado, yo no acepto pastor, yo vivo de iglesia en iglesia, yo solo tengo predicador, no voy a entender. Si alguno no me pastorea, ¿cómo voy a entender? Entonces, ¿qué necesito para entender? Que me pastoreen. ¿Qué necesito para entender? Que me muestren el camino. ¿Qué necesito para entender? Un maestro que me enseñe. Eso necesito. Va. Y rogó a Felipe que se subiera a sentarse con él. ¿Qué necesito para entender? Cercanía. Necesito ser cercano al que me va a pastorear, al que me va a enseñar, al que me va a guiar, al que me va a mostrar el camino. Necesito acercarme. Por eso yo peleo tanto, porque créame, esta semana que pasó y la semana pasada, a 2 personas diferentes le dije, ¿y por qué cuando se enfermó no me llamó? De ovejita de allá. Ay, hermano, es que me da pena, es que usted es muy ocupado. Yo no sé quién les metió en la cabeza que yo soy muy ocupado. Yo sí soy ocupado, pero yo tengo mi función. Y yo dejo de hacer otras cosas que tuviese que hacer, porque tengo que hacer esto. Por ejemplo, este año, yo tengo mis funciones. Este año me dijeron, te vamos a dar el curso, pero fíjate que no, como el semestre pasado, no podemos dejarte el jueves porque por razones de horarios, porque habían metido otro que no podía jueves. Entonces le dije a mi jefe, perdóname, pero el jueves yo no puedo. Si quieres me das la clase, si no querés, no me la das. Pero yo los jueves
No puedo. ¿Por qué? Porque los jueves me levanto a las 5:30, me pongo en la oración, saco algunas cosas que tengo que hacer y me voy a la alabanza, estoy en la escuela profética, estoy en la enseñanza apostólica y pues me voy con los pastores que van a comer con el apóstol, me voy a meter porque es el día que yo tengo que ser pastoreado, tengo que ser enseñado, tengo alguien que me guía y quiero estar cerca porque yo quiero entender. Porque si yo no entiendo, ¿qué le voy a ir a decir a usted? ¿A dónde lo voy a guiar yo si no entiendo? Aliviado estaría usted. Si con lo que entiendo me cuesta darme a expresar para que usted entienda, ahora si no, ay, Dios guarde, con Dios me libre. Aliviado está el enfermo. No, 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 no. Entonces, ¿qué necesitamos para entender? Necesitamos obedecer. Necesitamos un oído sano y para un oído sano necesitamos un corazón sensible. ¿Qué necesitamos para leer, botar todo aquello que nosotros damos por sentado y volver a entender? Miren, en medicina, por ejemplo, para hablar de diabetes, yo por lo menos tengo que leer una vez al año para dar clases, todo lo nuevo que hay, porque una vez al año, este año, cambiaron todas, nosotros le decimos pautas, las pautas de tratamiento les dieron vueltas. Yo tengo que entender, yo tengo que ir a dar clases, yo no les voy a dar clases con lo que a mí me enseñaron en la facultad en 1985, 84, Dios guarde. Imagínense cuando yo llegué al hospital, había un doctor viejito, viejito de los primeros internistas, el primer internista que vino a Guatemala, un alemán de apellido Nietzsche, ya estaba viejito. Cuando estaba pasando visita con los enfermos, se ponía a jugar con la lengua y sus placas, hacía sus placas. Muy buena gente el doctor Nietzsche. Pero a sus pacientes todavía les daba pastillas de ajo para la presión arterial. ¿Ok? Entonces yo tengo que aprender de nuevo. Hay cosas que tenemos que aprender de nuevo, que damos por sentadas, porque la revelación es progresiva. Entonces, yo tengo que seguir. Y gracias a Dios, me gusta que me enseñen. Me gusta que me pastoreen. A pesar de que yo pastoreo, a mí me gusta que me pastoreen también. Y quiero ser capaz y tener el poder de entender. Ok. Entonces ya vio eso de leer, la profundidad que tiene. Miremos otro. Terminemos con este. Tomando la palabra, el eunuco dijo a Felipe, te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? Isaías. De sí, porque él iba leyendo Isaías cuando dice, como cordero mudo fue llevado al matadero. O de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le proclamó a Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y el eunuco le dice, mira, agua, ¿qué impide que yo me sea bautizado? Entendió que se tenía que bautizar. Pero hay lugares donde le dicen 6 meses de catecúmenos. No, usted no se puede casar porque usted no se puede bautizar porque no está casado. Y cuando llega con los de matrimonios, usted no se puede casar porque no está bautizado. Aliviado está el enfermo, ¿no? El eunuco entendió y dijo, aceptó al Señor, ya vi. Ahora quiero entrar en el reino. Bautízame, Felipe, porque yo quiero entrar en el reino. ¿Entendió? Pero hay gente que piensa que el bautismo es como un sacramento de la Iglesia Católica.
Cuando yo iba a la iglesia católica, imagínense, las misas eran en latín. O mis padres. Y uno tenía una hojita y decía, párese, o sea, siéntese. Abrace el que tiene a la par. Abrace el que... Y los patojos eran bandidos porque se ponían a la par de la patoja que les gustaba y no le hablaban, entonces le hablaban a la patoja que... Ok. Entonces, pero no se entendían ni nada. Ok, muy bien. Tenemos necesidad de entender. Mire, mire. Efesios 3:4. Leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo. Okay. Leyendo la Biblia, pidiéndole a Dios, podemos entender misterios que están en la Biblia. La Biblia dice que de Dios es esconder un asunto. Y privilegio de los príncipes revelar un misterio. Nosotros nos fue concedido que pudiésemos entender los misterios. Lo que mucha gente no entiende a nosotros nos fue concedido. Usted va a encontrar misiones enteras que, por ejemplo, para Semana Santa, lo que leen el Viernes Santo es, repiten un mensaje de Spurgeon de finales de los 1800 que se llaman las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz. Un mensaje precioso, pero es de Spurgeon. Lo repiten igual. Eso es más o menos, y sin hablar mal de la gente. Yo cuando voy a pastores, miro a algunos pastores que están oyendo al apóstol y en ese momento están copiando la diapositiva, la están copiando y están haciendo su mensaje, están copiando la diapositiva que está ahí y la están pegando en lo suyo. No, así no es. Uno tiene que oír. Y yo voy a estudiar eso. Yo lo que hago primero es yo voy y pongo atención. No se me va a quedar todo. Pongo atención. Yo digo, esto está precioso, solo ese pedacito para predicar. Entonces yo vengo a la casa y ya pongo el video. Y lo regreso, lo adelanto, miro la palabra en griego, las otras que él no dijo. Y de ahí yo extraigo algo que no se salga del marco de donde el apóstol está enseñando, algo que a mí se me haga rema para poder llevárselo. Como él dice, yo doy el grano, usted tiene que... Pero todos los otros se llevan el grano y si usted pone el grano de café a hervir, no le va a salir café. Ok, entonces, lea. Si no entendió, vuelva a leer. Miren, lea las genealogías del libro de Crónicas. Ay, se va a aburrir la primera vez, le va a dar sueño, pero vuélvalas a leer. Y agarre un diccionario, ¿qué quiere decir este nombre? Y este engendró a este. Vaya a leer, ¿qué hizo este? Este es una gran hazaña, pero el que lo engendró fue este. Entonces para que yo haga una hazaña de esto me tienen que engendrar esto. Vaya a leer. Vaya a leer. Ahí hay un misterio precioso y tremendo. Muy bien, sigamos. Sigamos, entender. Mira pues, Mateo 16:9. Este versículo lo usamos el martes, pero ahora miremos otro pedacito de este versículo. ¿No entendéis aún? ¿No recordáis? Entonces viene el Señor y le dice, me une entender con recordar.
¿No recordáis? Pero esa palabra quiere decir repasar, quiere decir ensayar, quiere decir traer a la mente. ¿Cómo entiendo yo? Recordando. No estoy leyendo la Biblia. Ok, voy manejando. Y en eso yo tengo que hacer un ejercicio. Y el apóstol dijo esto y esto. Pero ¿qué más dijo? Y esto y esto y esto. Ah, ok. Pero ese se parece a este versículo de tal y tal lado. Ensayando. Haga de cuenta que usted va a predicar. Sea su tema. Y ensaye que lo está predicando. Ore y ensaye lo que está diciendo. A usted le tocó el privilegio de que va a ministrar las ofrendas. Ok, sea que oiga al apóstol, óigame a mí, busque un verso, alguna explicación y todo, pero vaya y repase. Y no se le quedó, vuélvalo a repasar. Repasar es pasar y volver a pasar y volver a pasar, así como cuando los más viejitos de acá iban a hacer los exámenes finales, que antes no era por unidad en los colegios. Había un examen final de todo el año para ver si había aprendido. Y entonces habían unos libritos de un profesor que se llamaba Oscar de León, que fue el que fundó la librería Piedra Santa, y se llamaban Repasando. Y entonces usted compraba su repasando de su grado y le ponía ejercicios y hacía, y lo volvía a hacer. Hay que repasar para entender, hay que recordar, hay que repasar, hay que ensayar, hay que volver a traer a la mente. Es un ejercicio en que hay que pensar en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que tiene buen nombre. Básicamente dice que hay que pensar en Jesús. Recuérdese qué hizo Jesús, qué dijo Jesús. Y la única palabra, la manera que se va a recordar es habiéndolo leído. Vuélvalo a leer y vuélvalo a leer y vuélvalo a leer. Y es delicioso. Es delicioso. Pero ya vamos a ir terminando. Va. Ahora mire, pues, mire Hebreos 11:13. Por la fe entendemos. ¿Qué necesito para entender? Fe. El que tiene fe llega a entender. Y a veces la fe es sencilla. A veces no entendemos. No entendemos. Lo voy a repetir porque ya lo dijo desde allá ministrando las ofrendas. Muchos hermanos se han subido a enseñar las ofrendas y han enseñado el versículo que dice, de todo aquello con que yo te prospere, me darás el diezmo. ¿Y qué es todo lo que ahí, qué les está, qué está diciendo? Con todo lo que yo te provea, de eso me vas a diezmar. Me vas a diezmar de tu salario, me vas a diezmar de tu aguinaldo, de tu 1.14, de tus comisiones. Me vas a diezmar de todo con lo que yo te prospere. Entonces, se me acercó esta hermana que ministró esta semana, fue las ofrendas y me dice, entendí algo. ¿Entendiste? Que yo tengo que diezmar de mis comisiones, porque aparte de mi sueldo tengo mis comisiones. Entonces, me tocaba ministrar las ofrendas. Y entonces le empecé a pedir al Señor que me enseñara. Y de repente, mis comisiones un mes bajaron. El otro mes, 0% de comisiones. El tercer mes, me dijeron, si este mes no llegas a la meta, lo va a ser tu tercer mes. Chao, despedida. Y entonces me puse a orar
¿Y qué hago, Señor? Y de repente me di cuenta. Yo no he diezmado en mis comisiones. Señor, yo te pido perdón. Ok. Su quincena. Le dieron un poquito de comisiones atrasadas, lo diezmó. Terminó el mes y fue la única que superó las metas. Cuando diezmó de sus comisiones fue la única que superó las metas. Y ahí entendió. Y entonces ahora, como entendió, me dijo, el día que yo suba a ministrar las ofrendas, voy a compartir lo que entendí con mi experiencia. Entendió. Yo no le ando cocinando las costillas a nadie. Yo no sé si diezman de sus salarios, si diezman todo, y no, pero claro, otros hermanos lo han enseñado, yo lo he enseñado alguna vez, ¿ok? Pero ella entendió. Y entonces obedeció. Por la fe, entendemos. Ok. Y la fe, fíjese bien, dice el apóstol Santiago, yo te mostraré mi fe por mis obras, porque la fe, se lo voy a resumir, sin obras es muerta. Entonces yo tengo que entender que por las obras entiendo. Entonces tengo que volver al versículo por obediencia. A veces no entiendo por qué, pero si lo hago con obediencia, estoy actuando en obediencia y por lo tanto en fe. Y entonces termino entendiendo. Y si entiendo, doy fruto. Y si doy fruto, me van a podar para que dé más fruto. Y cuando dé más fruto, le voy a poder decir al Señor Jesús, venga, mi amado, a su huerto, y coma de su dulce fruto. ¿Pero por qué? Porque entendí. ¿Y por qué entendí? Porque obedecí. Porque entendí, porque le dije, Señor, este corazón duro, cámbiamelo. Quiero poder oír. Quiero que me guíen. Quiero que me enseñen. Y terminemos con la fe. Ahora bien, ¿qué es la fe? Yo cuando era cristiano, recién convertido, conceptualizar la fe me costó darle un concepto que yo pudiese, porque la fe es algo muy profundo y abstracto. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza. Eso quiere decir que yo estoy convencido de que estoy esperando algo. Pero cuando yo me voy al original, es la upostasis. Y upostasis quiere decir estar bajo. De ahí se deduce que es confianza, convicción, seguridad. Entonces, ¿qué es la fe? Yo estoy abajo, yo estoy cubierto por lo que espero. Yo me meto debajo de lo que espero. Es un concepto muy abstracto. Es otra cosa que se dice sustancia, porque esa palabra upostasis se aplica cuando dice que Jesucristo es la sustancia, la imagen misma de Dios. Entonces, la fe es la imagen misma de Dios. Mire qué profundo. Entonces, por la fe, entiendo. Cuando me pongo abajo, entiendo. Humillados, pues,
bajo la poderosa mano de Dios. Me pongo abajo. Tengo confianza. Creo. Me pongo humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Y entonces, entiendo. Si yo acepto los 5 ministerios, que de eso me está hablando, entiendo. El número 5 también es la gracia. Si yo me meto debajo de la gracia y no sigo pensando que yo tengo que hacer obras para que Dios me perdone, entiendo. Y la fe es la convicción de lo que no se ve. Es la prueba de lo que no se ve. Es que eso va más allá. No es que yo esté convencido de que hay un mundo que no se ve. No. La fe es la prueba, la verificación de lo que no se ve. Entonces, cuando yo ejerzo mi fe, ¿qué es lo que pasa? Diría el corito, ángeles vienen a ministrarme. Es bien complejo. La fe básicamente es una puerta dimensional hacia el reino. Y cuando yo me meto en esa puerta dimensional, entonces entiendo. Dios quiere que entiendan. Mire, no hay un momento más... muchos quisieran estar en el tiempo que a nosotros nos tocó vivir. Muchos. Del antiguo pacto, muchos. De los que nos antecedieron hasta hace poco, anhelaban vivir el tiempo que nosotros estamos viviendo. Es increíble cómo la geopolítica está así de chiquito, de que se establezca un orden mundial por todo lo que está pasando. De que todos se pongan de acuerdo y dicen mucha, porque la cosa está de cabeza. Imagínense el partido gobernante de España, o sea, la mayoría del Congreso de España, ese partido, recibió dinero del narcotráfico colombiano. Y ya los rastrearon y los tienen en cuentas. España está de cabeza. Y lo peor es que para poder poner ese dinero en algunos bancos de la Comunidad Europea, altos funcionarios de otros países europeos tuvieron que haberles dado la vía para hacerlo. Es una corrupción a nivel astronómico. Eso va a hacer temblar a la Unión Europea. Eso va a hacer temblar. Dentro de poco van a decir, mucha, no podemos seguir así. Mire Brasil. Se fueron a agarrar con los narcotraficantes, 80 muertos, 4 policías y 80 de ellos. El caballito de batalla para las Américas va a ser el narcotráfico. Y van a haber guerras por narcotráfico, porque los narcotraficantes tienen ejércitos. Y cuando digan, no, muchas veces no es posible, ahí van a ver, estamos así de que venga algo que va a poner de cabeza todo y todos van a decir, no, algo tenemos. Y ahí va a decir, yo los ayudo, va a decir el anticristo. Hagan esto, 2 recomendaciones va a dar y se va a calmar todo. Así estamos. Pero así estamos, un poquito menos de ser arrebatados. Tenemos que entender para dejar de vivir como estamos viviendo.
acomodados a un evangelio de tradición. Tenemos que entender. Mire, cuando yo abordé al evangelio, a mí me dieron celos de los que decían que habían visto al Señor. Y yo quería verlo, yo quería oírlo, pero ahora no predicamos de eso. Ahora no predicamos de eso. Y en mi búsqueda y en mi anhelo vi milagros, pero ya no predicamos de eso. De la comunión ya no predicamos. Tenemos que entender. Tenemos que entender. Amén. Amén y amén. ¿Alguna pregunta? Tal vez no comentarios, sino pregunta.